Hoy visitamos un taller artístico que no dejará indiferente a nadie. Nos encontramos en el atelier de Israel Nicolás, artista torrevejense. Vamos a hablar de su obra, pero también de aspectos personales. Israel Nicolás, muy buenas tardes. Buenas tardes. Y en primer lugar, muchas gracias por haber aceptado esta entrevista donde hoy vamos a profundizar un poco en aspectos artísticos, pero también personalidad y un poco experiencias vividas a lo largo de todos estos años. Muchas Perfecto. gracias. Gracias por contar conmigo. Pues nada, tenemos aquí a un pedazo de artista, como podéis ver aquí detrás. Esto es solo un ejemplo de las cientos y cientos de obras de arte que de las manos de Israel Nicolás, ¿no? Yo sí que quiero comentar, antes de nada, que bueno, ya nosotros ya hemos coincidido hace ya Claro, muchos años, ¿no? exactamente. Creo que con 12, 13 años. Por ahí, en la época del instituto, o sea, que íbamos a la misma clase y todo. Claro. Entonces, en aquellos momentos yo ya vi en ti un don, ¿no? Bueno. Cierto don artístico, sí. Pero bueno, yo lo miraba en las carpetas y los blogs que llevabas. Exacto. Y hay que decir que dibujabas muy bien. Sí, yo estaba todo el día, dale que te pego con el lápiz, o sea, que en los márgenes de los libros, en la libreta, donde pudiera. Vamos, que esto del arte lo llevabas en las venas prácticamente desde el nacimiento, Es ¿no? vocacional, es vocacional. Muy vocacional, vale. Entonces, comenzamos por ahí, ¿no? La Vale. etapa de formación de bachillerato, ¿no? Donde ya desarrollas en esas libretas, ¿no? Esos bocetos, esos dibujos que son para mí impresionantes, ¿verdad? Yo me rindo a ti. Y después terminamos bachillerato y ¿qué es lo que pasa? ¿Qué camino decides tomar hasta llegar a donde hoy estamos? Claro, vale, pues es que fíjate, precisamente cuando termina bachillerato me pasó a mí, a ver, yo tuve la suerte de que lo tenía más o menos claro, lo que pasa es que me daba miedo dar el paso, que es diferente. Pero claro, yo veía a muchos compañeros y compañeras mías, es que es como que en cuestión de un año tienes que decidir tu vida laboral, por decirlo de alguna manera, ¿no? O tu vida estudiantil o la carrera que vas a estudiar. Y claro, es lo típico que te dicen, ¿no? Que de pintar no se vive, que es hambre, como es pan para hoy, hambre para mañana. Eso es. Y me acuerdo perfectamente que de una noche que estaba yo en el balcón de mi casa y lo pensé, dije, venga, y radio, ¿qué haces? Digo, ya ves, estudiar que ahora lo veo desde hoy en día y era como, madre mía, sí que te preocupas tú por eso, el tema de estudiar, de dedicar tu carrera universitaria a Bellas Artes o a la pintura era como, parecía el fin del mundo, por decirlo de alguna manera, y era como, bueno, Sí. digo, pero si es que yo he pintado y he dibujado desde que soy pequeño, digo, si me va mal y tengo que trabajar en otra cosa, cuando llegue a casa voy a ponerme a pintar, o sea, que eso no te lo puede quitar nadie, qué miedo tienes, ¿no? Y dije, Sí. bueno, pues inténtalo y la verdad que no me arrepiento. O sea, que a día de hoy, pues, Y a la vista está, como podemos observar. bueno, yo estoy contento, la verdad. Sí, ahora luego nos Claro. harás una visita guiadita, ¿no? Por Claro. el taller. Y claro, pero ¿a partir de qué edad recuerdas tú que comenzaste a dibujar? Mira, yo me acuerdo que mi padrino, o sea, el hermano de mi madre, que era mi padrino también, me traía, cuando ellos vivían en Madrid, y siempre me traía informes y papeleos que tenía él que iba a tirar, y por el otro lado estaba todo en blanco. Me traía bolis de la oficina y tal, y me tiraba las horas muertas dibujando en el suelo del salón. Pero vamos, yo creo que me recuerdo toda la vida dibujando. Aún hay por ahí Sí. álbumes de fotos de cuando éramos niños de 3, 4 o 5 años, que las contraportadas están garabateadas con dibujos míos, o sea que yo creo que eso me viene de fábrica. Vale, y la familia, tus padres, por Sí. ejemplo, ¿te apoyaron en todo momento? ¿O Sí. ¿Qué vieron en ti? ¿Te dijeron en algún momento, te comentaron Claro, algo a sobre ver, los dibujos? tus padres intentan protegerte, ¿sabes? Eso es lo primero. Cuando lo haces de pequeño, de adolescente, pues es una cosa que les gusta, pues porque estás entretenido lo primero y no da follón. Claro. Y lo segundo, porque ven que hay algo que por donde vas tirando, ¿no? Sí que es verdad que mis padres desde muy pequeñito me apuntaron a unas clases municipales de pintura, que yo iba con Manuel Balaguer, que todo lo que sea de acuarela me lo enseñó ese hombre. Y me han permitido estudiar eso siempre que he querido, durante el tiempo que he querido. Claro, el tema es que a lo mejor lo podían mirar con un poco de condescendencia, el hecho de decir, bueno, se está haciendo ilusiones por algo que realmente, claro,
que no conocían a ningún pintor en su entorno. Entonces es normal que para ellos fuera como algo más hipotético, incluso más poético, una idea como más que se ve en los libros y en las películas, pero en tu Sí. entorno nadie se dedica a eso, ¿no? Entonces sí que les dio un poco de miedo, pero bueno, yo siempre me vieron que yo iba con cabeza, me refiero que no era un capricho, ni era nada frívolo, que era una cosa que yo quería intentar, por lo menos, ¿no? Y la Sí, verdad que con mis padres muy bien, están muy contentos en ese claro. sentido. Que se puede decir que una de tus primeras bases formativas, por así decirlo, fue la Escuela Municipal de Pintura, Sí, 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 ¿no? sí, Sí. claro. Y de allá pues despegaste, ¿no? Exacto, ya Ya... cuando terminé allí, que me dijo Manel, dice, mira, tira para donde quieras Sí, estudiar, porque yo no tengo nada más que enseñarte aquí, te tengo desde los 11 años hasta los 18 y ya pues eso tienes que ir viendo otras cosas. Y ya te digo, ahí fue cuando me fui a Murcia, porque no me daba la nota vale. de... Yo no he sido buen estudiante, ¿eh? O sea, sacar Sí. notas bajas siempre. Y ya empecé en la Escuela de Diseño de Murcia a sacarme el título de ilustrador Ajá. y de ahí pues Altea. Bueno, un inciso sobre todo porque nos está viendo gente muy joven Ah, vale. y a lo mejor gente que se siente, no sé, se siente identificado contigo, Sí, puede ser que sea así, ¿no? Y a lo mejor piensa que como no tiene muy buenas notas, pues no van a poder dedicarse a lo que más le gusta, que es expresar, ¿no? Expresar exacto, sentimientos, claro. ideas. Em, ¿Qué le comentarías? Que no todo es la nota, ¿no? No, Que a se ver, hay que desarrollen. estudiar y hay que, ¿sabes? Hay que tener curiosidad por las cosas y hay que ser responsable y aplicado, pero claro, según para lo que te quieras dedicar, si dentro de los estudios académicos hay una parte en la que tú te quieres enfocar a full con ello, ¿sabes? Claro. Pero no, realmente ser mejor estudiante no te... De hecho, mira, nos dieron un taller en la facultad y las empresas, por ejemplo, de animación, de cómic, de ilustración, de tal, no miran tus notas, miran el talento que tengas, ¿sabes? Y el trabajo que tú realices. Lo demás, bueno, puede ser circunstancial, pero no es tan importante. Muy bien. Me has comentado que primero fuiste a Murcia, ¿no? A estudiar en Exacto, sí, Murcia. porque no me daba la nota para la Vale. facultad Y de después Murcia, pasaste a, a seguiste Altea. desarrollándote, ¿no? En la Facultad Exacto, de Bellas Artes sí, de Altea, ¿no? Es exacto, Universidad de Alicante, sí, campus en Altea. sí. Vale, entras allí y ¿qué es lo que te Pues mira, encuentras? tengo que decir que yo aprendí muchísimas más técnicas y como a navegar un poco en el mundo laboral y tal en el módulo de ilustración. Tuve Ajá. suerte que me tocaron muy buenos profesores porque es muy importante que te toquen buenos profesores. Y teníamos una asignatura de FOL también para saber cuáles eran nuestros derechos laborales, o sea, que nos preparaban mucho para la calle. En Bellas Artes, por lo menos bajo mi experiencia, no. Entonces, yo considero que aprendí más en el módulo, que fueron 2 años y medio, porque el tercer año es un proyecto tuyo personal que tienes que presentar para que te lo pongan en nota y tal, Ajá. que, que en Bellas Artes. Yo hablo de mi experiencia personal, ¿eh? Aquí no estamos sentando cátedra y hay gente que ha Sí. hecho Bellas Artes en Altea y está contentísima, pero yo 50-50. Claro, es que no, yo creo que no es más hablar del profesorado, sea bueno o Claro, malo, sino de cómo se imparte o la libertad que le dan sí, a los alumnos de desarrollar exacto. sus manifestaciones artísticas, por así decirlo. Yo, por Claro, ejemplo, yo vengo de la Facultad de Bellas Artes de la Complutense, ¿no? En Madrid, claro, pues y ahí hay fíjate. total libertad para que los alumnos Es desarrollen. que es eso. El tema es que, claro, es que a ver, esto es mi opinión personal, pero una carrera de Bellas Artes no es igual que una carrera, por ejemplo, de Derecho. Claro. No es ni mejor ni peor, es muy diferente. Entonces, claro, tienes que encajar un espectro, como es el tema de la expresión artística, en una carrera académica donde hay asignaturas, donde hay temas, donde hay trabajo, donde hay tal. Es muy complicado que esas dos cosas comulguen bien, ¿sabes? En Sí, ese sentido. Porque al final es lo que dices tú, a la hora de expresarte artísticamente lo que impera es la libertad absoluta, la experimentación eso es. personal y no ponerle vallas al campo. Entonces, claro, es complicado. Ujú. Bellas Artes en Altea. Eso es. ¿Cómo saliste de ahí? O sea, ¿qué experiencias, Vale, qué aprendizaje a mí obtuviste? ya me lo advirtieron, gente con la que he trabajado y que es más mayor que yo y sabe muchísimo más que yo, por ende, ¿no? Ya me dijeron, Irra, no sé si te conviene hacer bellas artes, dice, porque tú ya pintas, ya más o menos
tienes tu línea estética o tu línea de expresión y en Bellas Artes a lo mejor como que eso te condiciona a la hora de tú desarrollarte, pero claro, como yo siempre he estado bajo la tutela de un profesor, me refiero, siempre he estado aprendiendo desde niño, gracias a Dios, yo pensaba que tenía que continuar. Claro, al final, ¿qué pasó? Que en tercero me lo dejé, porque lo que yo fui a buscar no lo encontré, no fue culpa de nadie, ¿sabes? Son las experiencias de vida de cada uno, pero yo sí que lo que vaticinaron se cumplió, por decirlo de alguna manera, ¿no? Porque sí que llegó un punto que yo cogía un pincel y a mí me temblaba la mano y era como, hostias, es que me está afectando en mi tarima de flote, que es la expresión artística, que es con lo que yo me identifico, ¿no? Entonces, claro, Sí. eh, me lo dejé por salud creativa, por decirlo de alguna manera. No sé muy bien cómo Sí, expresarlo. no, de hecho hay artistas que a lo mejor el simple hecho de apuntarse a una academia o a una Exacto. facultad es un retroceso para ellos, Puede ¿no? ser, es que es eso, es curioso, nunca lo había pensado, pero así pasó. Entonces, en ese sentido, sí que aprendí cosas. Por supuesto, me tocaron muy buenos profesores, otros no tan buenos, pues como en la vida, ¿sabes? Eso es así. Pero también fíjate, si sabes para qué me sirvió mucho y sabes por qué aconsejo yo hacer Bellas Artes, porque a mí me pasó una cosa muy buena, a día de hoy pienso que fue muy buena, que mis padres dijeron, dice, mira, nosotros te vamos a pagar el módulo. En cada hijo, Sí. somos 4, Ajá. vamos a invertir, tú quieres estudiar, tú quieres montar un negocio, tú quieres tal, yo quiero estudiar el módulo. Venga, vale, pues te pagamos el alquiler, te pagamos tal, te pagamos cual. Sí. Y a partir de ahí te buscas la vida. Y fue muy bueno porque yo Bellas Artes fui con creo que 2.000 euros ahorrados el primer año, que eso con la matrícula y con los 2 primeros meses de alquiler se te van. Pero claro, estuve en Bellas Artes y al mismo tiempo haciendo concursos, exposiciones, cursos, talleres, o sea, ganar dinero a costa, o sea, como fuera, pero claro, siempre la norma era que tuviera que ver con el mundo de la pintura. Entonces ahí sin darme cuenta yo aprendí a ganarme la vida de mi trabajo y eso es súper importante. A lo mejor si mis padres me hubieran apoyado mucho más económicamente me hubiera acomodado. Entonces, Bellas Artes es un buen sitio porque claro, ahí llegan todas las noticias de concursos, de exposiciones individuales y colectivas, de certámenes. Preséntate a todo, o sea, que la gente que está empezando a estudiar se presente a todo, porque al final tu vida laboral es más fácil que la encuentres por ese camino, por contactos, por clientes nuevos, por Claro, por eso ferias. la universidad yo creo que te abre un abanico de posibilidades Exactamente, en el total, sentido total, total. de que estableces muchos contactos, Eso conoces mucha es. gente, ¿no? Y te da muchas posibilidades para Claro, exponer, ¿no? Y desarrollar claro. tu obra. Sí, sí, totalmente. Te metes en un ambiente que es para eso. Entonces, claro, tiene esa Claro, ventaja. No solo es pero estudiar y... yo tengo una pregunta. ¿Crees que la formación artística hoy en día está desvalorizada o infravalorizada? Y me refiero a lo siguiente, por ejemplo, porque hoy en día estamos acostumbrados a nuestros tiempos, Claro, de que hoy en día todo el mundo tiene que ir a la universidad, todos los jóvenes. Antiguamente, pues terminabas el instituto, unos iban a formación profesional, otros trabajaban y muy exacto. pocos iban a la universidad. Sí, sí, sí. Hoy en día parece que estamos asistiendo a que por obligación todo el mundo tiene que ir a la universidad. Ya, Entonces, claro, asistimos a facultades de derecho abarrotadas, pero claro. también facultades de bellas artes abarrotadas. Sí, 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 Y a lo sí. mejor más del 50% no les Exacto. interesa el mundo del arte. Claro. Claro, es que es complicado porque yo, por ejemplo, yo lo que me encontré fue gente joven que le gustaba pintar y quería aprender y gente muy mayor, por ejemplo, totalmente lícito, que estaba jubilada o que tenía más tiempo libre de lo normal y quería sacarse su carrera de Bellas Artes porque le hacía ilusión. O sea, no todo es presentar, o sea, hacerte la carrera para dedicarte a ello. Por lo menos yo no viví eso en Bellas Artes. Sí que te comen mucho en la cabeza o te meten algunos pájaros en la cabeza con Sí, la galería, ser un pintor famoso, si no triunfas antes de los 30 estás acabado y cosas así claro, que dices, mira, no le digas eso a un crío de 18 años porque te lo cargas, ¿sabes? En ese claro. sentido. Pero, pero sí, había bastante gente. No sé, es que claro, no me atrevo porque no me atrevo a decir si es necesario estudiar una carrera o no, en cierto sentido, porque claro, yo creo que es algo muy individualista, es como volar muy por encima de algo general, ¿no? Que tendría que ser más Claro, individualista. Yo en mi caso, por ejemplo, saqué cosas buenas y cosas malas, pero a mí la carrera tampoco es que me haya llevado a ninguna parte. No sé, es que claro, estamos hablando de bellas artes. Entonces, según hacia dónde quieras enfocar esa carrera,
merece la pena que la hagas o no. Igual para tema de fotografía profesional, Exacto. para tema de conservación, restauración de bienes Claro. culturales, sí que es obligatorio, digamos, lo Exacto. que Para que se estudia profesor, por ejemplo. profesor. Claro. Luego sí que es verdad que yo creo, yo soy de los que siempre ha pensado que el arte es innato en una persona. Sí. O sí. naces con él o no lo tienes. Sí. A ver, yo sí que pienso. Mira, a mí, por ejemplo, a veces doy clases aquí en el taller y me viene gente más mayor que yo, por ejemplo, que pinta y pinta muy bien, además. No se dedica a ello, pero es un hobby, ¿no? Y tienen la espinita de que quieren aprender a expresarse artísticamente a través de la pintura. ¿Vale? Hay gente que pinta muy bien bodegones, hay gente que pinta muy bien porque le gustan los pájaros, porque le gustan tal. Pero claro, yo eché de menos. Echar de menos en el sentido, yo sí que he tenido la suerte de que me he desarrollado mi propio idioma, mi propia forma de contar las cosas, porque al final si pintas desde niño es una cosa que pasa de forma natural, Claro. ¿sabes? Pero claro, cuando ya eres mayor es más complicado porque eso requiere de tiempo, requiere de introspección, requiere de encontrar tu código de símbolos, tu código de contar las cosas a nivel plástico. Entonces eso no se consigue en un año, ni en dos, ni en tres. ¿Entiendes? Entonces la gente empieza con mucha ilusión, pero luego se va desanimando porque ve que es un camino más arduo. Si tienes la suerte de que desde niño, por casualidad o aposta, has empezado a estudiar y tú en tu casa, en tu intimidad, con tus conversaciones propias, hablando contigo mismo, llegas a conclusiones pictóricas, plásticas, estéticas, que dices, vamos a ver cómo voy a ordenar yo este problema en mi cabeza pintándolo. Y ahora que lo tengo aquí delante, no solo, es poco catársico porque no solo lo ordenas, sino que le das cierta belleza, aunque sea no una belleza estándar, hay bellezas muy raras, que son las que a mí más me gustan además. Y haces las paces con esa emoción o con esa situación de una forma como muy simbólica, pero al mismo tiempo sanadora. No sé cómo explicar, no quiero meterme en algo así como demasiado espiritual, pero sí que es verdad que a nivel psicológico, por ejemplo, te ordena mucho las ideas en la cabeza. Es muy sano pintar las cosas que sientes y las cosas que interpretas de la realidad. Sí, ahora hablaremos un poco sobre ese tema, sobre inspiraciones, iconografía en el arte y demás, pero sí que quiero recalcar, por ejemplo, tengo dos ejemplos, y los que nos están viendo también conocen a esos artistas, pues son históricos y famosos españoles. Uno es Velázquez. Claro. Velázquez con 8 años ya era todo un genio. Antes incluso de entrar a trabajar, a formarse en talleres, ¿no? En el taller de Francisco Pacheco. Exacto. Eso por un lado, o sea, yo creo que esta persona ya nació con eso, ¿no? Totalmente. Y por otro lado, otro ejemplo, quizá este ya es de un artista también universal, pero yo creo que más incomprendido fue el Greco. Ah, bueno, claro. El Greco llega a España con un arte, pues era una mezcla, ¿no? de temas un poco más orientalizantes, una iconografía un poco más incomprendida, digamos, ¿no? Para la España del momento. Y representó varias obras, incluso son religiosas, que era lo que se llevaba en ese momento, pero obras religiosas quizá incomprendidas por la clientela del momento. Totalmente. Entonces, en todo este sentido, ya hemos hablado un poco de que el genio nace, no se crea, como hemos comentado hace un momento, pero ahora quisiera que nos comentaras un poco al hilo de la inspiración de la iconografía, igual que le pasó al Greco en el siglo XVI, pues este arte, por ejemplo, el arte que desarrollas, ¿comprendido o incomprendido? ¿Y por qué? Las dos cosas, porque hay gente que le gusta mucho y gente, bueno, hay tres. Gente que le gusta mucho, que suele ser mi clientela, gente que no comulga, o sea, no conecta mucho con ello porque entiende el arte desde otro punto de vista, como más estético y no tan introspectivo, que no tiene nada de malo, no es una crítica, y hay gente que le genera rechazo. Y a mí son los que más me interesa tener conversaciones, porque generalmente cuando una obra te genera rechazo, ¿vale? El que mira la obra como que echa la responsabilidad o lo perturbador, se lo acarrea al pintor. Y al final es una cosa muy curiosa porque realmente cuando una obra de arte, de la índole que sea, te genera rechazo, está hablando más de ti y de tu forma de relacionarte con eso que estás viendo que con el pintor. A mí hubo una época, por ejemplo, que me dio por pintar los pechos de punta, porque me parecía, pues yo qué sé, empoderante, me parecía que sacaba el pecho del contexto maternal, tierno y redondo y tal, y era como algo más punzante y amenazante.
Lo hice al principio por crear un idioma plástico en el que interpretar el cuerpo de una cierta manera, ¿vale? Pues Ajá. muchos hombres, en concreto uno, no podía, tenía un problema con eso. De hecho, expuse en su restaurante que estaba ahí en la calle Pez en Madrid y era No, como, no, no le gustaba ese tipo de no, él representaciones. pensaba que yo tenía un trauma con el tema de los pechos de las mujeres y era como, pues, ¿sabes? En plan, para nada, o sea, al contrario, no. Y seguramente el que tuviera ese problema con los pechos sería él. O sea, una obra, tú lo que sientes al ver una obra habla más de ti que del pintor o del Ajá, autor, ¿sabes? Eso es así. sí. Entonces, me interesa muchísimo más hablar con esa gente porque creo que tienen interpretaciones mucho más interesantes que una persona pues que le gusta, que se siente, no sé, me gusta más investigar en esos vericuetos un poco más oscuros, ¿no? De la psicología de las Sí. personas, en ese sentido. Bueno, al hilo de la iconografía, la representación de personajes un tanto idílicos, porque creo que son, muestran cierta, ¿no? Sí, Ideología, no sé, muestra como personas de cuentos de estos de los sueños, del mundo de los exacto. sueños, ¿no? Con cierto erotismo, sensualidad Sí. también. Pero al hilo, te está observando un rato y quiero que nos muestres el tatuaje que llevas en el brazo, ¿Cuál de sí, ellos? el de la sirena. Ah, sí, sí, sí. Ese es el tatuaje de la sirena, ¿no? Me llama la atención porque en muchos de tus cuadros, incluso esculturas que ahora veremos, representas sirenas. ¿Eso a qué se Exacto. debe? Pues tiene mucho que ver con la infancia, la verdad, porque como niño que se ha criado en el Mediterráneo, que ha tenido esa suerte, siempre ha tenido esas fantasías. Para mí, fíjate, es que la pintura y la figura del arquetipo es muy curiosa porque son símbolos que te atraen cuando eres niño y no sabes por qué, pero cuando vas creciendo y vas aprendiendo a descifrar esas cosas, entiendes por qué la pintabas tanto. Para mí la sirena es un arquetipo que reúne, que para mí, claro, a mí la religión, yo aprendí desde pequeño que no me quería por ser homosexual, entonces tenía que buscar un poco mi propia espiritualidad, porque es una cosa innata del ser humano. Y con los años me fui dando cuenta de que para mí la sirena es un arquetipo mitológico que tiene un pie en el mundo terrenal, que es su parte humana, y en el mundo espiritual, que es la parte submarina, ¿no? La parte profunda. Y yo tenía una sesión con ellas y la sigo teniendo, porque para mí es lo que para otro puede ser, yo qué sé, Jesús o Buda, o no sé si me explico. No, no es que yo crea en la sirena encima de una nube y que si le resto me va a permitir cosas, pero para mí sí que es un arquetipo que representa primero la parte femenina que tenemos todos y todas, y segundo la parte terrenal y la parte espiritual. Entonces, como que reúne o cierra un círculo ahí que a mí me venía muy bien, la verdad, a nivel emocional. El arte, ¿qué te aporta? Porque ya me has Vale, comentado lo de la sirena, ¿no? Que yo creo que te expresa muy bien temas de orientación sexual, ¿no? exacto. Condicionamientos. En el arte, Ujú. tú para ti es una explosión donde lo sueltas todo, donde quizá expresar tus sentimientos, una forma de desahogarte. Pues fíjate, el arte para mí es una balsita por donde voy surcando la vida en ese sentido, ¿sabes? No, no hay, sí, hay momentos como muy pasionales, ¿no? Sí. De coger un lienzo y tal, pero por lo general eso forma un poco más parte del mito del artista que en la realidad. En la realidad tienes que estar más bien sereno y tener la mente clara. Cuando yo he pasado un dolor, por ejemplo, la expresión artística no suele venir en el momento, suele venir cuando eso ya ha reposado y hay cierta claridad, como cuando tú revuelves el agua y de repente la arena del fondo se posa y dices, vale, ahora sí que puedo trabajar en este aspecto porque lo veo claro. Pero para mí el arte lo que me aporta o expresarme artísticamente es que al final es una forma un poco de identidad cuando lo haces desde que tienes uso de razón, ¿no? En ese caso. Y también es una filosofía de vida en el sentido, y esto me ha venido más de adulto, por ejemplo. Estoy muy orgulloso, seré mejor o peor artista, mejor o peor pintor, ¿no? Diré cosas más o menos interesantes, pero al final es reducirlo a que pasas por la vida dejando tu concepto de belleza en el camino, ¿sabes? No dejas dolor, no dejas
ideas de odio, no dejas discriminación, no dejas... no dejas gente jodida, no pasas por aquí a dar por saco, ¿entiendes? Yo me moriré y a lo mejor esto pues se va a un trastero, pero yo creo que es algo como muy osado y reivindicativo, es decir, no, yo voy a venir aquí a dejar mi concepto o mi visión o mi interpretación interior y exterior de lo que es mi vida y me iré tan tranquilo y lo que quedará de mí es esto y no es nada malo, ¿sabes? Al contrario, es algo que te pueda alimentar a nivel espiritual o a nivel estético o a nivel emocional y que ayuda a los demás. Entonces, oye, no me parece que haya nada más revolucionario ahora mismo que pretender eso. ¿Compensa económicamente o dicho de otra manera? Porque eso no ha sido un poco impactante, ¿no? Claro, no, gracias, está bien. ¿Cómo te ves en el mercado artístico actual? Sabemos que no eres un Madoff o un Canogaro, pero coméntanos un poco. Vale. El mercado de arte. Mira, yo rico no me voy a hacer. Eso lo tengo más claro que el agua y ni lo pretendo tampoco porque al final cuanto más cosas tienes y más dinero tienes, bueno, en fin. Pero yo me conformo con poder dedicarme a ello, con poder pagar el alquiler, con poder pagar mis deudas, con poder vivir de ello y levantarme por la mañana y decir que voy a pintar hoy. O sea, para mí eso es un privilegio. Vale que yo me lo he ganado en el sentido de que soy perseverante y he apostado y he tomado decisiones que dan miedo al final, ¿no? Porque tú lo que quieres es una seguridad económica y saber que el mes que viene vas a poder comer y vas a pagar. Yo no lo sé. ¿Entiendes? No sé hasta cuándo puede durar esto. Es que a lo mejor el año que viene me voy a la mierda, pero a día de hoy he aprendido a no pensar en ello, porque si pienso en ello y lo analizo me pongo nervioso. Pero no lo pienso, es como, bueno, pues ya se irán dando las cosas, ya tendrás un plan B si pasa tal, pero como a día de hoy no va todo bien, ¿sabes? Y luego lo de ser un pintor famoso es que cuando era adolescente sí que es verdad que la gente lo primero que te dice es pero a día de hoy me parece una idea como un poco infantil, ¿sabes? Lo que estábamos comentando antes. ¿Tú por qué quieres ser pintor? ¿Por expresarte y porque es una necesidad vital? ¿Porque quieres ser famoso? ¿Sabes? Claro. Entonces, claro, cuando analizas un poco eso, sí que es verdad que la facultad me hacía muchas veces porque había gente que venía como súper tal, ¿no? Sí, en plan de, lo voy a petar y no sé qué, y era como, tío, que esto no es Operación Triunfo, que esto es una facultad. Claro, exactamente. Claro, y dedicarte a esto al final es un trabajo introspectivo y cuanto más sincero seas contigo mismo y más purico en el sentido de no pinto esto para ganar dinero, pinto esto porque creo que tengo que contar algo. Más verdad hay en eso y la gente yo creo que eso lo capta, ¿sabes? Y entonces, bueno, no es un trabajo para amasar dinero, puede serlo, pero en mi caso no, a día de hoy. Y también considero que hay que tener mucho cuidado con lo que se desea, ¿sabes? En ese sentido. Yo no sé si a mí me gustaría ser un pintor hiper famoso, ¿para qué? O sea, como que me aportaría, ¿entiendes? ¿Qué aportaría a mi vida? ¿Qué sería para mejor, para peor, para mí, para los míos? No lo sé. ¿Sabes? Yo porque hay muchos chavales que nos están viendo en redes sociales y a lo mejor están pensando, Israel, este es artista, este es súper famoso, este se le salen los billetes por las orejas, esto y lo otro. Que hay un punto medio entre no triunfar en la pintura y ser un pintor famoso, que es este. ¿Sabes? Que dedicarte a esto. Yo hablo en plan artista general, porque sobre todo la gente joven está muy engañada con los cantantes, ¿no? Con los cantantes que se ven por el TikTok, YouTube. Exacto. Y luego la realidad no es como la pintan. No, y aparte que es muy confuso porque eso se identifica con un concepto de triunfar que no es real. Triunfar en la vida es otra cosa. No es ser la hostia en lo que haces y encima que la gente, el reconocimiento, dinero, eso no es triunfar. Al final te vienen las mismas miserias del ser humano que tenemos todos, ¿sabes? Sí, yo creo que triunfar es trabajar duro cada día. Exacto. Y tú sentirte satisfecho de lo que has conseguido. Y estar rodeado de buenas personas. Intentar hacer buenos amigos, intentar que tu vida sea llevadera dentro de lo que es vivir y ya está, tío. Y es que lo demás, ¿qué quieres que te diga? Una última pregunta antes de pasar al siguiente bloque. Sí. Y es sobre el tema de política, gobierno. No vamos a meter mucho en ello, pero sí que hay una pregunta que me gustaría hacerte. Y es que tú piensas que las instituciones públicas, el gobierno,
debería apoyar más a los artistas como vosotros? Yo creo que sí. A ver, nunca es suficiente, ¿no? Pero no considero que lo estén haciendo tampoco, Claro. ¿sabes? O sea, yo estoy cruzando el desierto, por decirlo de alguna manera, porque no tengo ayuda ni la espero de ninguna institución política. Creo que en ese sentido estamos bastante abandonados en casi todos los sentidos. Que te acostumbras a ello y que tal, pues sí, que estaría guay que se te reconociera como no solo un trabajador, sino como que estás aportando cosas al ámbito cultural, ¿entiendes lo que te Claro. quiero decir? Estás aportando algo a la sociedad en ese sentido, como un panadero, como un albañil, ¿entiendes lo que te quiero decir? Ajá. Pero a nivel cultural yo creo que tendrían que tenernos un poquito más cuidado, pero bueno, así está la cosa. No nos vamos a echar atrás porque eso sea así, ¿sabes? En ese Claro. sentido. O sea, hay que seguir y ya está, con ayuda o sin ayuda. ¿Qué le vamos a Sí. hacer? Pero sí, por supuesto que se podrían poner mucho más las pilas en eso y en muchísimas otras cosas más. Sí, Pero yo por la claro, parte que me toca, que yo ando del tema de museos y demás, sí que se ha hablado mucho de la ley de mecenazgo, pero al sí, final no se llega a desarrollar del todo, ¿no? Yo creo que sería interesante, como en países como en Estados Unidos, exacto, ¿no? Hacer mayor hincapié a los mecenas, ¿no? claro, Impulsarlos para que sean, al fin y al cabo, son ellos los que tienen que comprar las obras de arte. exactamente, claro, Coleccionistas, dueños de museos, etcétera. claro. Debería de ser así. Pero bueno, algún día, a lo mejor, ¿no? ¿Quién sabe? Poco a poco. Bueno, y ahora para romper un poco el hielo vamos a hacer una pequeña visita guiada, ahora que tenemos el privilegio de tener aquí al artista, para que veáis así un poco pues su obra. Vale, perfecto. Bueno, Israel, coméntanos un poquito una de tus Vale. obras. Pues mira, esta que es así la más grande de esta pared, habla ¿cómo te diría yo? De la condición espiritual del ser humano. Eh, claro, no te dan, cuando tú vienes al mundo, por decirlo de alguna manera, no te dan una opción y aparte nosotros, yo no sé si de forma innata nos da miedo recorrer ese camino solos, ¿no? Siempre vamos de la mano de una religión, con sus dogmas, con sus normas. Yo, por ejemplo, no creo en ninguna religión que deje gente fuera o que mande a gente al infierno, por ejemplo, o que por hacer una cosa o hacer otra, o ser de un tipo, ser de otro, seas un pecador, tampoco creo en el pecado, no sé. Y sí que a lo mejor no soy una persona 100% espiritual, pero sí me joroba bastante, pues eso, que hasta para eso haya un grupo de gente que te diga en lo que tienes que creer, cómo tienes que creer y cómo te tienes que sentir al respecto. Y esto habla un poco de eso. Vemos un niño que se podría interpretar como el niño Jesús, pero en realidad no lo es. Es un niño puro y duro. Está subido encima de un símbolo, por la religión que me ha tocado mamar a mí, a lo mejor que es la católica, el símbolo del cordero, está en este caso decapitado, y él está encima, es un poco se podría llamar como domar algo, como subirte a lomos de algo que ya no, que está muriendo, por decirlo de alguna manera. Y el paisaje también nos habla un poco de eso. Hay un faro que está en llamas, por decirlo de alguna manera, que es cuando llegas a un sitio pensando que tú vas a tener una guía y al final te encuentras con seres humanos igual que tú, que están igual de perdidos. Y luego hay un ciprés con una puerta que te habla de esa espiritualidad más natural que se basa en sacar conclusiones mediante o a través de tu relación con la vida y con la existencia, ¿no? Entonces, claro, no sé si esas conclusiones tienen algo en común de una persona a otra, pero me parece como más sano, ¿no? Si hubiera que haber alguna espiritualidad, que nosotros nos hiciéramos nuestro propio cargo de nuestro propio camino espiritual, sin gurús, ni curas, ni nadie de por medio que está igual de corrompido que tú como ser humano y que, por supuesto, no va a estar más cerca de Dios que tú. Entonces, en ese sentido, quería hablar un poco de eso en este cuadro, por ejemplo. También los cuadros simbolistas lo que tienen es que a lo mejor te llega otra persona y tiene una interpretación totalmente diferente, es igual de válida y es más, hace crecer la obra a nivel de concepto. Entonces es muy sano que cada uno vea lo que interprete. Puedes interpretar muchas cosas según tu momento vital, lo que te esté pasando en ese momento,
los prejuicios o no que tengas. Entonces, no hay un solo significado para una obra. Está el significado del autor, pero considero que es muy sano que una persona que vea una obra plástica tenga su propia conversación con esa obra y el autor dé un paso hacia atrás y deje que eso se dé, ¿no? Y en lugar de imponer su significado, ¿no? O su interpretación. Entonces, bueno, un poco eso. Ahora vamos a hablar de aspectos más profundos con Israel. Israel como persona. Madre mía. Vamos a ello. Venga, Para va. ello sí que tengo que sacar aquí la chuleta Claro. para hacerte unas cuantas preguntas que vamos a ver si las respondes. Si hay en algún momento alguna que te sientes incomodado o tal, pasamos palabras sin problemas, ¿de acuerdo? Okay. ¿Qué te aporta producir arte? Vale, ¿qué me aporta? A nivel personal, salud mental. Porque... ¿Te deja mejor o peor? Me deja mejor, por lo general me deja mejor. Aunque la obra luego sea terrible y todo el mundo la odie porque le genera como muchos sentimientos negativos, pero yo ya eso lo tengo fuera y ahí se queda, ¿no? Vale. Pero sí, me aporta salud mental, me aporta orden, me aporta satisfacción personal, por supuesto. Y me aporta... fíjate, hay una cosa que me está pasando ahora mismo, de hecho, no me quiero enrollar mucho, que estoy en medio de una crisis creativa. Me pasa cada X tiempo, ¿no? Y hay una cosa que es muy bonita, que toda esa inspiración vuelve. A mí me gusta pensar que si esa inspiración o ese impulso creativo va y viene, es porque a lo mejor hasta tiene incluso una voluntad propia, ¿no? En plan de, bueno, no depende de mí, solo de mí, sino de mi subconsciente, ¿no? No voy a decir de un hada, pero de mi subconsciente sí. Entonces, aprendí hace años que hay que parar, que hay que pasear, hay que leer, hay que quedar con amigos, hay que ver películas, y de repente hay algo, una nota, una frase en una canción, una frase que lees en un libro, una escena que ves en una película que de repente hace ¡plaf! Y vuelve. Y a mí eso me parece maravilloso, o sea, porque te vuelves a sentir otra vez como en forma. Y esa muerte-vida de ese tipo de relación con el impulso creativo me parece fascinante, porque considero que no depende de mí, lo único que tengo que hacer es descansar y mirar hacia otro lado y esperar a que eso vuelva, ¿no? Entonces, le da un aspecto como muy de realidad, de realismo mágico a la vida que es muy interesante, ¿sabes? En ese sentido, o sea, que me aporta bastantes cosas, me aporta parte de mi identidad, dedicarme a esto me ha aportado también en formar mi carácter, porque tienes que tratar con clientes, tienes que tratar con gente que a veces se quiere aprovechar de ti, no clientes, sino falsos galeristas, falsos marchantes y gente así, pues eso que te llena la cabeza de pájaros y tienes que aprender a decir no. Entonces, es como una buena muleta para vivir en ese sentido. Vale. Es como algo que va en paralelo a tu vida y que te va enseñando cosas que son básicas. En ese sentido, eso me ha aportado muchísimas cosas. En ese sentido. ¿Y qué es lo que más te ha marcado a lo largo de tu vida artística? Lo que más me ha marcado con el tema de la pintura. Lo que más me ha marcado. ¿O no te ha marcado nada? ¿No? Es que, claro, ¿te refieres a un momento en concreto? Sí, o una experiencia o un momento que recuerdes, que te das en mente. Vale. Pues varios momentos y suele ser con gente que incluso ni conoces, porque pues lo que estábamos hablando antes, por ejemplo, cuando pintas un cuadro acerca de algo y tú le das un significado que puede ser pues sobre un sentimiento negativo, sobre una etapa de dolor o lo que fuera, ¿no? Sí. Claro, coincides con gente que se siente atraída por esa obra que tú piensas que no la vas a vender en la vida porque es obra demasiado introspectiva como para que a alguien le parezca estética y le haga sentir bien. Pero gracias a Dios hay gente que no busca el bienestar en una obra de teatro, o sea, en una obra de pintura, busca verse reflejado en ese momento, ¿no? Y la vida a veces nos pone en situaciones en las que te obliga a que eso sea así. Y sí que me ha pasado pues de vender algún cuadro a alguna persona que acaba de fallecer, un pariente muy cercano suyo y cosas así, decía que se veía reflejado y hostia, que un cuadro tuyo, y fíjate que no trasciende en tu carrera, me refiero, claro, no trasciende, no se ve en ningún sitio, es una cosa que pasa totalmente íntima entre un cliente y tú, pero guau, a mí eso me da la vida porque es como
se lo llevan como si se estuvieran llevando su propio corazón. Es increíble. Y claro, ahí es cuando aprendes que el artista no es el centro de la obra. Había un concepto en la época medieval que el artista era un artesano simple y puro y era un Claro. hilo conductor, ¿no? Por el que generaba ideas que venían de otro sitio, ¿no? Y a mí me gusta verme un poco así, en plan, yo no soy relevante, lo que es relevante es lo que tú sientas al encontrarte con la obra acertada o indicada, ¿no? Para ti. Entonces a mí eso me encanta cuando pasa y lo presencio, ¿no? Me gusta mucho. Pasamos a la siguiente pregunta. Si pudieras volver al pasado, ¿borrarías algún episodio de tu vida? Pues yo creo que, fíjate, le está dando vueltas a esa pregunta, yo creo que no, porque es que si no, no habría sacado las conclusiones que tengo hoy en día y estoy un poco en paz con esas conclusiones. Claro, yo creo que las experiencias te forjan, ¿no? Forjan tu personalidad y tu carácter. Claro, a lo mejor un poco menos de bullying en la infancia, sí. Sí. Que eso, no quiero romantizar el bullying, ni quiero decir que tú vas a ser una persona más competente, más fuerte porque te han hecho bullying. No se tiene que hacer y yo no tengo por qué ser fuerte ni nadie para recomponerse de algo así tan terrible, ¿vale? Pero sí que es verdad que, que tengo unas herramientas que a lo mejor otra persona que tiene una infancia más amable no tiene. Ajá. Ojalá no las tuviera, no hicieran falta, Sí. ¿eh? Pero por desgracia sí que hacen falta en la vida y yo considero que las he desarrollado gracias a eso. Entonces, y aparte de todo lo malo, siempre vas sacando conclusiones que al cabo del tiempo, no a lo mejor en ese momento, pero a lo mejor a los años dices, vale, pues igual hacía falta pasar por esto porque ahora sé hacer esta tal. ¿Entiendes Vale. lo que te quiero Sí. decir? Entonces, enlazo con la siguiente pregunta. ¿Cuál es el trago más amargo por el que has Vale. pasado? Pues lo tengo clarísimo, además. Bueno, aparte del desamor, pero que eso es una cosa como muy Sí. frívola, el tema de haber perdido la salud con 18 años, con una leucemia que pasé, que de hecho no sé si tú te enterarías porque íbamos al mismo instituto. Pues no, la verdad es que no tenía Pues ni idea. claro, tuve que dejar mi vida entera, Vaya. y sin saber lo que iba a pasar. Y fíjate, ahí fui consciente, ojalá, te lo digo en serio, porque por suerte, por desgracia, al final todo en la vida se olvida. Y ojalá yo pudiera conservar ese sentimiento de aquel entonces porque era como, primero que me sentía más vivo que nunca, ¿vale? Sí. Y segundo, que hasta ese entonces yo no había sido consciente de que estar sano era ser feliz, ¿sabes? Pese a las amarguras de la vida que todos tenemos, porque la vida tiene sus sombras y sus luces, yo no sabía que era feliz hasta que perdí la salud. Claro, es que en un momento de tu vida, con 18 años, Exacto, en tu juventud, que claro, de pronto te diagnostiquen esto, que yo no tenía ni idea, la claro, verdad, sí, sí, sí. pues claro, gestionar emocionalmente esto tiene que ser un palo muy, Sí, sí, muy sí, duro. sí. A ver, a mí me salvó mi forma de ser porque yo antes era más cachondo que ahora, en el sentido de reírme de las cosas, ¿no? Sí. Era más fresco. Y también me salvó mucho lo que estábamos, es que es de lo que estamos hablando en casi toda la entrevista, de que al final expresarte artísticamente y traducir cosas de la realidad que no aceptas, que no te gustan o que te están jodiendo vivo a un contexto artístico, te salva, Sergio, de muchísimas cosas. Y no eres consciente de la fuerza que tiene eso hasta que lo vives por ti mismo. Porque yo estoy convencido de que si a mí no me hubieran dejado entrar acuarelas a la burbuja en el hospital en el que estaba, pues yo no podía pintar con óleo ni con químicos porque pasaba un Claro. microbio y yo me moría con acuarela así porque se diluye con agua, ¿no? Y yo pinté durante todo ese proceso y después también, porque una vez que sales del hospital te quedan las secuelas psicológicas. Tú estás al 100% alerta para sobrevivir y una vez que ya el peligro ha pasado, viene el camino de recuperarte por dentro. Y fue terrible y terriblemente bello. Yo aún conservo Vale. las acuarelas que pinté y cómo pintaba antes de eso y cómo pintaba después. Joder, y tela. O Sí. sea, ya te digo, la expresión Vale. artística no es una tontería, ¿eh? Es una cosa que si tú la Ajá. tienes en tu vida tiene muchísimo peso. No hay que frivolizar con eso ni hay que tomárselo a la ligera porque de verdad que te puede salvar la vida. Es increíble. Vale. ¿Te sientes decepcionado con alguna situación o con alguna persona? Con situaciones, pues, por ejemplo, con personas no, porque al final a mí se me olvida pronto, pero con situaciones sí, a lo mejor yo me esperaba que mis estudios en la universidad iban a hacer de otra manera o que a lo mejor yo iba buscando algo que allí no encontré. Eso sí que me decepcionó, pero no es culpa de Sí. nadie al final, ¿no? En ese sentido.
pero sí que me hubiera gustado buscar un espacio común en el que desarrollarme y no hacerlo de forma solitaria. A lo mejor que también tiene su parte bonita, ¿no? Pero pensaba que iba a llegar a mi lugar y no lo encontré, la verdad. Entonces, en ese sentido sí que me decepcioné. Pero bueno, eran mis expectativas y el responsable soy yo al final, claro. Cambiamos. Sí. ¿El momento más feliz de tu vida? Vale, el momento más feliz de mi vida o la etapa más feliz de mi vida, sigo pensando que es cuando yo ya me curé, terminé el COU Escoba, que Sí. era uno de los últimos ya, y de repente era irme a Murcia a compartir piso con amigas mías y ir a todos los días a la academia a dibujar. O sea, que eso para mí era como, madre mía, o sea, me voy a estudiar lo que... Y fíjate que te parece una chorrada, pero yo era como, tío, que voy de camino a la escuela de diseño y voy a hacer lo que me gusta. Y era ahora, joder, ¿sabes? En plan... Y esos 4 o 5 años que estuve en la escuela de diseño siendo ilustrador, o sea, estudiando para ilustrador y compartiendo piso con amigas mías, o sea, yo lo viví. Yo me acuerdo el último año que ya sabía que se acababa, que ya cada uno tiraba para un lado, que yo lo pasé fatal porque intenté disfrutarlo a tope y las últimas semanas no paraba de llorar porque sabía que iba a echar muchísimo de menos esa vida. Entonces, para mí fue de las etapas más felices. Sí, sí. Vale. Un lugar. Un lugar, pues mira, ahora mismo mi casa, la verdad, porque tengo aquí el taller, tengo aquí a mi gato, tengo mis plantas, no soy viajero, la verdad que no me gusta viajar, tengo que ir a Hannover ahora en septiembre a hacer una exposición y si pudiera mandar la obra y librarme yo, de hecho, el año pasado le juré, lo hice muy mal porque le juré que iba a ir porque era una exposición colectiva, yo formaba parte y al final me rajé y dije que no, digo, mira, pongo la obra y a mí me dejáis en paz, pero claro, este año la exposición es mía sola, me han dicho, Israel, el cartel tiene tu nombre, claro, que pues hay que ir. Pero no me gusta viajar, no me gusta coger un avión. Vaya. Me iría a Italia porque me gustan muchísimo las de clásicos, que no lo puedo evitar, a verme Italia de cabo a rabo. Pues hay que animarse y salir, conocer mundo. Sí. Si pudiera hacer así, estaría ahí. Claro. En la casa de uno está muy bien, está cómodamente, pero hay que conocer mundo. Hay que moverse, sí, totalmente. Un color. Uno solo. A ver, me viene mucho a la cabeza el agua marina. Últimamente también meto muchos rosas en los cuadros, me hacen sentir bien. Me dan como... Para mí el rosa es un color como dulce y sedante, no sé cómo explicártelo. Y me genera mucha paz. Venga, vamos a quedarnos con el rosa. Sí. Rosa, ¿no? De hecho, creo que tu obra, una de las características es el rosa. ¿No? Rosa. Yo tengo una niña de 8 años y le encanta el rosa. Sí, ¿verdad? Y cuando vamos a la cafetera que tienes ahí obras expuestas, qué me bueno, encantan las obras. Sí. Un número. El 4. Vaya, no sé, lo veo redondo. Lo ves redondo, par, ¿no? que me gusta par y no sé, también me da como paz el 4. Es un número redondo, es un número para mí cerrado. No tiene aristas. Un artista. Hostias. Ahí te he pillado. Claro. Pues mira, es que me gustan mucho los clásicos, pero hay uno que me encanta, que tiene un cuadro muy famoso que se llama La Magdalena Penitente, que es un pintor, creo que es francés, es parisino, se llama Georges de la Tour, que pintaba cuadros claroscuristas a la luz de una vela. Y fíjate, Dalí me gustaba de adolescente, pero una vez que pasa la adolescencia te olvidas de Dalí. Yo no son momentos, ¿no? Psicológicos de... Pero ese tío me gusta muchísimo. Me gusta muchísimo. Sí, lo conozco. Signo del zodiaco. Cáncer. Cangrejo, sí. Y bueno, para terminar, nos están viendo muchos jóvenes a través de TikTok sobre todo. Sí. Me gustaría que les mandases un mensaje para ellos, ¿no? Vale, un mensaje ¿en qué dirección me refiero? Según tu experiencia, o para los que quieran dedicarse a esto. Es libre. Vale. Mira, un mensaje que yo mandaría sería algo que aprendí yo, que me tenía muy condicionado cuando era más joven, y es que no hay verdades absolutas. Va a haber gente que te diga que esto es así, va a haber gente que te diga que esto es asá, va a haber gente que te diga que si sumas A más B te va a salir C. La vida es incierta, es como tú te lo montes, y que tú recorras el mismo camino, un camino parecido que el de al lado, no te garantiza que te vaya a pasar exactamente lo mismo. Y eso te da una libertad a la hora de tomar decisiones y a la hora de quitarte el peso de estaré tomando la decisión adecuada entre 1000 que tenemos hoy en día, te quita tanto peso que a mí me volvió más liviano. No hay nada certero en la vida, nada
no te va a pasar algo malo porque hagas lo mismo que el de al lado. No te vas a morir de hambre porque te dediques a la pintura, por ejemplo. O sea, por ejemplo, que sé. Entonces, fíjate de lo que tú piensas, fíjate de lo que quieres hacer y fíjate de las decisiones que tú tomes, porque al final son tus errores, son tus decisiones y tus errores te pertenecen solo a ti y no le tienes que dar cuentas a nadie. Entonces, libérate del juicio de los demás y de la visión de la vida de los demás, porque esa es suya. Tú tienes que crear la tuya. Eso es lo que le diría yo a la gente y lo que a mí me ha servido un montón, además, para quitarme handicap de encima. Pues muy bien, muchas gracias. Y antes de irnos, pues me gustaría que aquí les dieras tus redes sociales, página web, Vale. todo lo que tengas que pueda la gente que le haya gustado, que quiera contactar contigo o quiera comprar tu obra o seguirte. Pues mira, si queréis ver todo lo que hago, que lo cuelgo todo ahí y estoy enfocado más ahí, es en mi Instagram. Al final tengo Facebook, tengo una página web pequeñita donde tengo la obra de taller cuando algún cliente me pregunta qué es lo que tengo en taller, pero donde lo cuelgo todo y hablo de ello es en mi Instagram, que es Israel Nicolás Torres. Pones eso y te sale enseguida. O sea que ahí os espero. Vale, perfecto. Pues muchas gracias. Gracias a ti. Y nos vemos pronto. Un placer haber estado aquí en su taller. Y nada, os animo a todos a que visitéis sus redes sociales. Y nada, él está dispuesto también para, si queréis, alguna visita guiada por su taller. Y cualquier cosa, pues nada, seguimos ya la próxima semana con nuevas entrevistas. Hasta luego.